preguntaba hace un rato que pasé por aquí si todavía a estas alturas había que hacer posesiones. Y resulta que el gobierno es como un fluido. No todo se adapta, no todo funciona bien, obviamente. Y a veces hay como una especie de rocas que caen, que detienen el fluido, y es el poder mismo. El poder tiene la virtud, o más bien la contravirtud, de hacerle daño al ser humano. En la historia ha sido así, con él se pueden hacer transformaciones, revoluciones incluso, pero él también puede hacer mucho daño. En la historia de Colombia eso ha sucedido permanentemente casi. Es un generador de violencia y en esa medida es mejor que el gobierno fluya, que no se detenga ante ese tipo de rocas y pueda ser realmente un gobierno transformador, que es por lo cual estamos aquí. Es el mandato de la gente que ha votado, se ha expresado y lo que quiere es un cambio en Colombia. Y ustedes tienen desde funciones diferentes la responsabilidad de generarlo. Si no es así, como dice el juramento, el pueblo lo demandará. Por eso ese juramento dice lo que dice. Y en esa medida, en cada una de estas funciones, pues hay que hacer una especie de recorrido y de recomendaciones. La Secretaría Jurídica es como el primer faro, es el primer aviso, la primera alerta que siempre se tiene cuando de normas se trata. Tiene que auscultar el pasado de esas normas, su correspondencia con la Constitución, con las leyes vigentes, y lograr que no se falle, que no haya equivocación al máximo posible. Varios decretos del gobierno se han caído, no necesariamente porque fuesen inconstitucionales. Todavía recuerdo el decreto sobre tarifas. Solo un magistrado tomó la decisión. Lo hizo de manera rapidísima y tumbó un decreto que iba contra un interés particular, el de las generadoras de energía eléctrica, que realmente, en mi opinión, usando unas matemáticas que la CREC estableció hace unos tiempos, muchos años ya, lo que hacen es sacar enormes cantidades de riqueza de la población y destinarla a sus ganancias particulares. Punto. Son billones de pesos, todos los años. La fórmula está mal elaborada, pero no por equivocación, sino porque se construyó así para que se produjera ese tipo de hechos. Y un magistrado lo tumbó, en mi opinión, favoreciendo el interés particular, no el interés general, que es lo que dice que la Constitución ordena para cada funcionario. Allí no hubo equivocación, allí hubo la presencia del poder. Pero en general, la Secretaría Jurídica debe lograr que no nos equivoquemos. Y entonces ahí hay todo un trabajo jurídico de abogados y abogadas que trate de auscultar las normas. Lo mismo es cuando no nos damos cuenta con tamaño, volumen de normas expedidas durante los años, es imposible que alguien pueda concentrarlas en su cerebro y tenerlas presente. Y hay muchas normas que le ayudarían a la gente que simplemente no recuperamos. Entonces, he ahí el trabajo que necesita la Secretaría Jurídica de la Presidencia y Paula Robledo, que asume este encargo. Eso implica mucho equipo de gente, no es solamente una función tuya, hay que tener un equipo lo más capacitado posible para detectar equivocaciones o silencios que no hemos encontrado porque se nos olvidaron normas. El tema del Ministerio del Deporte, ya es la tercera ministra. El mensaje siempre, el objetivo programático siempre ha sido el mismo.
Lo que yo encuentro en el Ministerio de Deporte actual, que es, digamos, se ha criticado, hay gente que ha criticado el que se haya convertido en ministerio. Yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a ministerio, lo mismo que sucedió con Colcencias a ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso. No lo encuentro. Parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma. En deporte viene pesando más los ladrillos que la educación. Eso tiene un sentido. Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay. Y creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, que no digo que no se necesite, pero no puede ser la prioridad. Cuando hay esas prioridades, y lo acabamos de ver en el caso de los Panamericanos, la prioridad es construir. No es como nuestros deportistas van a llegar a competir, a ganar o a hacer la mejor labor posible. No se piensa en los deportistas, se piensa en las obras. ¿Cuántos millones de dólares? Ahí hablaban de 800, yo no sé si la cifra será cierta, pero 800 millones de dólares en unas obras de cemento pueden ser una gran equivocación del país. No fue por nosotros que lo descubrimos, sino que los hechos mismos quitaron la posibilidad de hacer los Juegos Panamericanos, básicamente por una viveza de su director. Porque estábamos en las fechas, podíamos hacer los traslados de dinero. A ellos les urge mucho el dinero. Millones de dólares que se les trasladan, que hay que pagarles pasajes para que vengan con un o una acompañante en hoteles de 5 estrellas. En mi opinión, eso no es el deporte. Eso es un negocio, pero no voy a criticar el tema. Lo cierto es qué hacemos nosotros. Y el mensaje que le hemos dado a las 3 ministras, ahora a ti, es más educación, menos cemento. Más educación significa que en todos los colegios públicos de Colombia, al menos los públicos, pero eso se generaliza a todos, se entregue educación física. La educación física es fundamental como un determinante de la salud. La Constitución de Colombia dice que es un derecho. La actividad física de toda la sociedad, que es fundamental, los romanos no se equivocaban en eso, para tener la mente sana, es fundamental el cuidado de sí, decía un filósofo por ahí. Cuidado de sí es el cuidado del cerebro y el cuidado del físico. Y el físico es importante hasta donde se pueda mantener. Termina con el tiempo, pero la niñez toda debería tener educación física. Alguien, en las reformas que se hicieron después de la Constitución a la educación, que fueron absolutamente regresivas, yo diría estúpidas, porque fue ahorrar dinero público para invertir en armas. Entonces, ahorrar el dinero público, entre comillas, ahorrar el dinero de la educación que tenía que ir a la niñez, a la juventud, para gastar en armas para matar la juventud. Pues eso es un despropósito en cualquier civilización, en cualquier sociedad. Y ese recorte terminó quitando las clases de historia, quitando la educación física, la educación artística, muchas veces era musical, y deteriorando en mucho las matemáticas, en muchísimo, porque las pruebas PISA, Colombia y casi toda América Latina quedan en los últimos lugares. Y las matemáticas son el lenguaje de las máquinas. Y ahora las máquinas son esenciales para producir cada vez más. Ese es el desarrollo del capitalismo. La máquina antes para nosotros era un asadón, no necesitaba de mucha matemática. Pero ahora son unos complejos informáticos, casi que se manejan solas. He ahí uno de los grandes problemas de la humanidad. Y ese casi se manejan solas es pura matemática.
software le llaman. Y los colombianos y colombianas no nos hemos educado en matemáticas. Entonces, acabar la matemática, acabar la educación artística, acabar la educación física y la historia, que es comprender nuestras raíces, pues es una de las tonterías más grandes que se ha cometido en la historia reciente del país. Por eso en sus manos está recuperar la educación física como un derecho, como algo, y hasta ahora no se ha avanzado en lograr que muchísimas educadoras y educadores físicos pagos desde el gobierno nacional, porque los municipios no tienen dinero, puedan ir hasta los colegios públicos y lograr que la educación física sea fundamental. Claro, ahí vendrá la consecuencia, entonces hay que tener restaurantes de comida caliente porque se extiende el horario, hay que tener más dinero, hay que tener el sitio donde se hace el deporte, etcétera, pero primero es la educación y el balance hasta ahora es muy negativo. Entonces esa es la responsabilidad que quiero que se cumpla en el caso de la educación física. Habrá mucha presión por hacer estructuras enormes de acero y ladrillo, porque detrás de esa presión no va sino la intención de la corrupción. Pero esas presiones hay que resistirlas para que fluya la educación en los colegios públicos. Y tenemos el caso de ahora la posesión de mi tocayo, que hizo un periplo político, después de hacerlo artístico. Y está en un departamento que yo he venido evaluando un poco. Al principio mi gobierno me parecía que había que terminarlo, porque es como la expresión del neoliberalismo, que llega a su final. Neoliberalismo termina pensando que los pobres son irredimibles, que la culpa de ser pobres es del pobre. Eso está en la cabeza instalada de millones de personas. Nunca ven la historia, nunca ven por qué el que se roba el celular nunca tuvo estudio, porque si no tuvo estudio la responsabilidad no es del que se roba el celular. Nunca ven las causas que originan la pobreza en Colombia, sino que le echan la culpa al pobre y creen que se puede superar la pobreza con la limosna. Muy católico el tema, pero la limosna no hace superar la pobreza. A eso le llamaron los tecnócratas, a propósito del nombre, subsidio. La literatura de derechas cree que los inventores del subsidio son los socialistas. Iba a decir somos. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira histórica. El socialismo se crea entre el pueblo trabajador, es su fuerza, y construye un mundo de trabajo. Por eso China es lo que es hoy, porque es el trabajo chino muy organizado, mucho más de lo que nosotros quisiéramos. No, es difícil comprender esa sociedad, porque tiene una mentalidad matemática en su organización. Nosotros somos más libres. Pero eso es lo que los llevó al nivel de riqueza que tienen hoy, de poderío que tienen hoy. Y el subsidio es lo contrario. Y entonces dije, pues el DPS no. El DPS no puede ser el promotor de la pereza, como diría Uribe. Hay cierta pereza porque se acostumbre la persona a recibir y entonces no actúa en función de superar la pobreza, ella misma no ayuda en superar la pobreza. Y nosotros tenemos que tener una sociedad del trabajo. El trabajo en el sentido del siglo XXI, es decir, muy productivo e intensivamente centrado en el conocimiento, no en lo físico, no en lo muscular. El trabajo muscular es del siglo XIX, la época de la esclavitud. Ahora necesitamos el cerebro y el cerebro obviamente necesita libertades. Pero, ¿qué hacer con el DPS hoy? En un nuevo concepto de sociedad. Y a mí me parece que tenemos que centrar el subsidio en donde la gente más lo necesita.
no es en la gente que puede trabajar, a la cual hay que estimular hacia el trabajo y ayudar al trabajo. Es en los sectores de la sociedad que no se les pide el trabajo o ya no pueden trabajar. La niñez. Ahí hicimos una reforma, le llamamos renta ciudadana. No es el mismo concepto de renta ciudadana porque la renta ciudadana es universal en su concepto, sino que está focalizado en la niñez a través de la mamá. Y entonces hicimos exploración matemática de las bases de datos. Las bases de datos tienen sorpresas que estoy esperando resultados. Los tiene que dar la Dirección Nacional de Planeación. Y sabremos verdades sobre las bases de datos de la gente a la cual se le está entregando subsidio. Ya cuando llegue el momento hablaremos de eso. Pero entonces hay que centrarlo en donde la mamá es madre, cabeza de menores de edad y que podría usar el dinero exactamente para nutrir sus hijos, porque esos niños no se pueden valer por sí mismos. Y ahí el subsidio tiene un sentido, que es cuidar la niñez de Colombia. Y el otro grupo poblacional son los viejos. El Congreso de la República, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. Lo han visto no ellos, sino él, como un tour de force con el gobierno. Como así el Congreso demuestra su independencia. Pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vejez en Colombia. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna, pidiendo para un plato de sopa o vendiendo bonais, como yo he visto en todas mis campañas electorales. Cada vez que llego a una plaza pública siempre hay un viejito vendiendo bonais. Y no debería estar vendiendo bonais, debería estar disfrutando de su vida al final de su etapa productiva. Los datos dicen que son 3 millones de viejos y de viejas y la mayoría son viejas, porque nosotros nos morimos antes en general, las mujeres resisten más. Y eso provoca, ¿qué pasa con un anciano o una anciana? Una murió en una plaza de mercado hace unos meses sola, murió ahí, quedó sentada, vendía alimentos. Es la soledad del viejo y de la vieja, porque se les ve desde las generaciones más jóvenes como una carga. Y eso provoca en esas personas tristeza, soledad. Es una muerte triste. Y en Colombia eso debe disminuir al máximo. Los franceses dicen el bel mourir, una frase que se inventaron, que significa la bella muerte. Es decir, que uno pueda morir natural y tranquilamente. Y eso no ocurre en el país, ni en las generaciones jóvenes ni en las viejas. En las jóvenes por la violencia. En las viejas porque no cuidamos los viejos. Ni la familia hace un gran esfuerzo, ni el Estado, y le corresponde al Estado. Por eso el programa que va a iniciar en el mes de junio tiene que ver con entregar el subsidio concentrado y mucho más allá de la línea de pobreza extrema. Es decir, no es una limosna, es para salir de la pobreza a los viejos y viejas que, según las cuentas que hicimos, mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque la plata no da para más, la que tenemos. La plata daría más, podríamos hablar de 75 para arriba, etcétera, si el Congreso aprobara la reforma pensional. Y ahí el daño que se está haciendo. Hoy es gratuito porque los mismos dueños de fondos privados de pensión saben que el negocio se acabó. Se acabó porque los ingresos de los cotizantes da la misma cantidad de los egresos de gente pensionada o de devolución de ahorros. El fondo privado de pensiones no da pensión. Eso es algo que los medios de comunicación deberían decirlo, porque es la verdad. Solo la gente con más capacidad de ahorro, es decir, los que más han ganado en su vida,
pueden tener el volumen suficiente de ahorros al final de su tiempo para recibir de por vida lo que se llama una renta vitalicia, es el nombre que los tecnócratas le pusieron a la pensión. Es lo mismo. Una minoría. La inmensa mayoría de cotizantes que hoy hay en los fondos privados de pensión nunca tendrán pensión, porque los números no dan. Entonces estamos ante un engaño. ¿Para qué sirve ese modelo? En un principio, para ahorrar. Los ingresos eran menores que los gastos y entonces había un acumulado de centenares de billones de pesos que los banqueros decidieron, por una norma del presidente Santos, sacar del país. La mitad del dinero se va del país, es decir, ni siquiera el ahorro nos sirve. Y ellos ya hicieron sus matemáticas y saben que ya ese ahorro no se puede aumentar, que ya toca devolverlo a sus cotizantes. El cotizante, cuando le devuelven su ahorro una vez termina sus tiempos de acuerdo a la norma, le entregan el ahorro, pero no de una vez, sino en cómodas cuotas mensuales. Y entonces hacen un cálculo tétrico. Algún funcionario privado calcula cuánto va a vivir el viejito o la viejita. Obviamente se puede equivocar. Y ese cálculo que hace determina cuál es la mensualidad. ¿Qué es lo que busca? Que el viejito o la viejita no mueran después de acabarse el ahorro. Unas matemáticas muy interesantes. Y si falla, y eso es lo que vamos a ver de año en año cada vez más, una serie de personas que han llegado a la tercera edad, a los cuales les devuelven el ahorro que cotizaron y viven después que se acabó el ahorro. Y entonces van a tener la sensación de que quedaron en la calle. Y quedaron en la calle. Solo les devolvieron sus dineros, no la pensión, que es un derecho. Y ese es el modelo que tenemos. Por eso hubo un estallido social en Chile, porque la gente, como allá comenzó ese modelo antes, lo descubrió ya, que no da pensión. Pasar al que hemos propuesto equivale a, por lo menos, hacer que no compitan los dos modelos, sino que se coaliguen y se produzca una sinergia. Y es que podamos dar pensión, incluso con ayuda del Estado. Ahí ese proyecto está relativamente quieto en el Congreso, en el Senado. Si ese proyecto se aprueba, pasaremos a ayudar a millones de viejos y viejas, hoy solo hasta 500,000. Entonces ese va a ser un esfuerzo fundamental. El subsidio, y ahí habría que utilizar la palabra, hacia la niñez y el subsidio hacia la vejez. Lo que hay en el camino, en el intermedio, es el mundo de la educación y el trabajo. Un trabajo cada vez más basado en la educación. Entonces esa es un poco la reforma que queremos dar al DPS. Así que esa es su función, tocayo. Y aquí termina más o menos los funcionarios que en el día de hoy posesionamos con sus misiones respectivas, los propósitos del gobierno. Propósito fundamental, tenerlo claro, porque el afán de los días, las urgencias que siempre van a aparecer todos los días, le quitan a uno la claridad sobre el propósito. Y lo que no podemos tener en este gobierno es que se nos oscurezca el propósito, y el propósito es la transformación de la sociedad colombiana. En cierta forma, tener un país mejor, para decirlo en palabras más sencillas, un país mejor que el que encontramos. Bueno, gracias, felicitaciones, muy amables.